Dios lo bendiga en esta mañana, ¿sí? Así como Carol comentó, vamos a hablar un poquito hoy de porcentajes, ¿sí? Pero para los que no me conocen, estamos sirviendo en el campus de Orange Park. Pertenecemos a Iglesia Ciudad ya hace 3 años. Al año Dios nos llamó a ir al campus de Orange Park y ahí estamos felices. Dios está haciendo un avivamiento igual que aquí y estamos súper agradecidos de lo que Dios está haciendo en la vida de las personas, ¿no? Allí en Orange Park. Hoy los pastores están de viaje, así que me han dado el enorme privilegio de que pueda compartir esta palabra con ustedes y espero que Dios hoy nos hable de esta mañana y que Él se haga manifiesto, ¿sí? Que no sea una cualidad de una persona, que no sea una característica o un don determinado, sino que sea Dios hablando en nuestras vidas, ¿sí? ¿Está de acuerdo con eso? Entonces, ¿qué le parece si oramos y le pedimos a Dios que se mueva hoy aquí en este lugar? Acompáñame a orar. Señor, estamos en tu presencia, Padre, pidiéndote que seas vos el centro, Señor, de nuestras vidas, Señor. No solamente en el día a día, Señor, en nuestra intimidad, sino también te lo pedimos hoy en este instante, Señor. En esta tarde, Señor, queremos poder tener el corazón correcto, predispuesto, Señor, a lo que vos tenés que decir para nosotros, Señor. Señor, queremos hacer tu voluntad, queremos agradarte, Señor, porque hemos entendido que un día nos amaste primero, Señor. Y por eso en agradecimiento es que, Señor, damos nuestra vida a ti, Señor. Por eso, papá, te pedimos que estamos expectantes, así como ese niño cuando está esperando en casa que llegue el Padre. De esta misma manera, Señor, hoy estamos aquí, Señor, con nuestro espíritu dispuesto a que vos nos hables, Señor. Señor, queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos saber lo que tienes para nosotros, Señor. Como personas, Señor, pero también como comunidad de fe, Señor. Queremos saber qué quieres que nosotros hagamos hoy en este tiempo, Señor, en este mundo. Por eso te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Un poco Carol adelantó lo que tenía pensado como introducción y tenía que ver con esto, ¿no? La ley de Pareto. ¿Muchos conocen el 80 y 20? ¿Sí? ¿O el 20 y 80? ¿Conocen? ¿Están identificados con esta ley? Esta ley dice prácticamente algo así como que el resultado del 80% es reflejado del esfuerzo del 20%, ¿sí? Entonces nosotros como congregación, los pastores nos comentaban el domingo anterior que es necesario que ese 80% que necesita un empujoncito, nosotros que estamos tal vez en el 20%, podemos inspirar a las personas a que entiendan los tiempos de Dios. ¿Sí? ¿Está conmigo ahí? ¿Dónde se siente usted que está? Estamos en el 20, ¿no? Aquí todos estamos en el 20. ¿Ok? Pertenecemos al 20%. Digamos 20%, sí. Ok. Pero vamos a entender cuál es la característica hoy, por medio de una palabra, de esas personas que necesitan ser transformados por Dios. ¿Cuál es la característica del corazón de la persona que es usada por Dios? ¿Sí? No solamente usada por Dios, sino también que pueda entender los tiempos que necesitan ser usados por Dios. ¿Sí? ¿Me sigue? Y esto es un poco lo que Jesús nos dijo ahí por el libro de Juan. ¿Sí? En Juan 14, versículo 12, el Señor nos dejó bien en claro. Y me gusta cuando el Señor dice, en verdad les digo. Usted sabe que cuando Dios nos dice, en verdad les digo, es que nos está diciendo, prestemos atención, ¿no es verdad? Entonces la palabra dice, en verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, ¿qué hará? Las hará aún también mayores que esta, porque yo voy al Padre. Sí, sí, hermano, el Señor dejó una encomienda para que usted y yo, que estamos en ese 20%, entendamos que aún cosas mayores vamos a hacer. Porque ¿sabe qué? Afuera hay un montón de personas que tal vez están perdidas como usted y como yo estuvimos en un tiempo. Y es necesario que entendamos eso, ¿sí? Y esto me hace acordar una historia que conté el domingo anterior en Orange Park y tiene que ver con esto. Dice que había un joven, un hombre llamado Elías, que tenía un comercio y él estaba muy afanado y muy preocupado para que ese comercio sea productivo, ¿no? Usted sabe, prepararlo bien, llenarlo, que los clientes estén conformes. Y él estaba en ese afán y le iba muy bien. Él entendía que era exitoso en lo que hacía, ¿no? Entonces, dice que su día comenzaba antes del amanecer y después del anochecer. Estaba todo el tiempo para que su negocio sea prosperado. Y un día entró uno de los tantos clientes que entraban a esa tienda, que era un hombre mayor, sabio, que producía mucha paz, ¿no? Y su mirada producía mucha paz. Y se le acercó a este joven Elías y le dijo, discúlpeme, joven, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Cuánto tiempo usted le da a Dios en su vida?
¿Qué parte de su vida es lo que Dios está en un completo en su vida? Y este joven se asombró y lo quedó mirando, ¿no? Dijo, medio orgulloso y sonriendo le dijo, bueno, en realidad le doy gracias a Dios a mi vida todos los días, ¿no? Cada vez que estoy aquí trabajando, agradezco a Dios por todo lo que me da. Pero usted sabe que hoy mi vida pasa por otras cosas, ¿no? Estoy preocupado en conseguir el éxito, en poder cumplir todas las metas que este negocio me está llevando adelante. Hoy no tengo mucho tiempo para Dios, pero le agradezco a Dios. Entonces, este anciano le hizo una invitación a este joven y le dijo, bueno, te propongo algo, ¿qué te parece si mañana temprano nos encontramos en el lago eh, de aquí cerca? ¿Ok? Y el joven se quedó medio asombrado, como diciendo, bueno, pongamos que sí, pero aceptó la propuesta. Y si quieres saber un poquito más de esta historia, al final de esta reunión la estaremos cerrando un poquito, ¿sí? Así que esperen, no se impaciente, porque esto me hizo recordar a una persona que no era un rey, que no era un sacerdote, ¿sí? Que aparentemente tenía un puesto de jerarquía, pero era una persona ordinaria como usted y como yo, ¿sí? Era un copero del rey, ¿sí? ¿Sabe a quién me estoy refiriendo ya, no? Estamos hablando de Nehemías. Pero Nehemías vivió en un contexto donde el pueblo de Israel había sido llevado en cautiverio. ¿Recuerda? El pueblo de Israel fue llevado en cautiverio a Babilonia. Eh, Después, cuando los persas conquistaron a este pueblo, Esdras primeramente fue y edificó el templo, ¿sí? Empezó la reconstrucción del templo que había sido destruido por los babilónicos, ¿sí? Pero dice el contexto, más o menos ahí en el 444 antes de Cristo, que vino el hermano de Nehemías y él le preguntó qué estaba pasando, ¿no?, en la provincia, en Judá, qué estaba sucediendo con su pueblo en Israel. Y las noticias que él recibió no fueron las mejores. El hermano le dejó saber bien claramente que el pueblo estaba pasando aflicción, que estaban siendo humillados, ¿sí?, que había un devastamiento sobre las personas en ese lugar. Y en este contexto es lo que nosotros hoy vamos a tener que abrir nuestro corazón para que Dios nos haga ver claramente cuál es la característica de una persona que va a ser usada por Dios, ¿no? ¿En qué contexto? Así que te pido, mi querido hermano, que estés ansioso a lo que Dios te pueda hablar hoy aquí en esta tarde, ¿sí? Para que podamos comprender cuál es el tiempo verdadero y perfecto de Dios para nuestras vidas, ¿sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Ok, entonces, cuando entendamos estas cosas, como los pastores nos comentaban el domingo pasado, vamos a poder hacer más cosas de las que ya veníamos haciendo, ¿sí? Si hacemos cosas, bueno, vamos a hacer más cosas de las que veníamos haciendo, pero no solamente más cosas, sino que algo con más de calidad, ¿ok? Vamos a hacer mejores cosas, aún cosas que hemos hecho, mejores aún vamos a hacer. Y porque a veces tenemos una problemática que no, nos decía el pastor, ¿no?, el domingo pasado, que no soñamos lo suficientemente grande para esto, pero tampoco entendemos que tenemos que empezar por lo más pequeño para poder hacer estas cosas, ¿sí? Así que en este contexto es que quiero leer el primer capítulo de Nehemías en el versículo 1 al 4. Y vamos a ver un poco la introducción de lo que la palabra de Dios hoy nos quiere decir. Y así dice el libro de Nehemías en el capítulo 4, versículo 1 al 4. Dice, estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Kislev del año 20, que estando yo en la ciudadela de Susa, es decir, la capital de Persia, una de las capitales de Persia, llegó Hanani, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que estaban librados en el desierto y por Jerusalén. Y ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación, ¿sí? Las murallas de Jerusalén siguen siendo derribadas con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté, que dice Nehemías, a llorar. Tuve un duelo por algunos días y ayuné y oré al Dios del cielo. Entonces, ¿cuál es la característica de una persona viendo la vida de Nehemías que Dios va a usar? ¿Cuál sería la primera característica para ser motivados nosotros a entender lo que estaba pasando? La primera característica tiene que ver con que Nehemías dice que lloró, ¿sí? Y usted sabe, ¿no? Compartía en la primera reunión, ¿cuántos de los muchachos que estamos aquí fuimos al retiro hace 2 semanas? ¿Sí? Bueno, bien, bastante. Estoy tentado a hacer el saludo, pero no lo voy a hacer, ¿ok? Bueno, usted sabe que muchas de esas personas que estuvimos en ese retiro,
siendo hombres de Dios, varones de Dios, hombres usados por Dios, casi con seguridad que no hubiéramos llorado si nuestra esposa estuviera al lado nuestro, o si hubiera estado un familiar nuestro, o una persona que por ahí nos intimida un poco. Nosotros crecimos como hombres siempre con no esto en nuestro oído, que los hombres nunca, ok, se la sabe, ok, los hombres nunca lloran, y así crecimos, ¿no? Venimos de una generación en la cual tenemos que ser fuertes, tenemos que mostrar rudeza, ¿no? Usted sabe. Pero esta característica que Nehemías nos está mostrando, ¿no?, en su corazón tiene que ver con todo lo contrario. Nehemías lloró por su pueblo, lloró por las dificultades que estaban pasando cada uno de sus hermanos ahí lejos. Entonces, nosotros somos buenos en meter excusas. Cuando usted le dice a un hombre o ve a un hombre llorar muchas veces, hay muchas excusas que nosotros ponemos, ¿no? Decir, bueno, tengo un poco de alergia, me entró un poco de polen, es que mi señora cocinó y usó mucha cebolla. Bueno, la verdad le digo, vi en internet y busqué muchas excusas sobre por qué el hombre no quiere reconocer que lloró, y hay un montón, más de 20. Así que tenga el corazón correcto y pueda entregar su corazón a Dios. Y si tiene que llorar, mi hermano, en la presencia de Dios. Tiene que ser sensible a lo que Dios quiere para su vida. Usted no se convierta en esa persona, en ese hombre rudo de Hollywood, ¿no? Que tiene que mostrar y que se cose así con muchas heridas y nunca llora y nunca nada de eso. Usted tiene que ser sensible a lo que Dios quiere para su vida. Entonces, la primera característica que Nehemías nos dejó ver claramente tiene que ver con esto, ¿no? Si es necesario, angustiarnos, pero en la presencia de Dios, que es llorar por lo que Dios quiere que hagamos en ese momento. ¿Me sigue? ¿Está conmigo? Ok, entonces, esa primera característica. Y no solamente fue una característica, déjeme que le diga una cosa, no fue solamente una característica que tuvo Nehemías. También el Señor Jesús lloró cuando estaba entrando en Jerusalén. ¿Recuerda? Cuando Él estaba entrando de forma triunfal a Jerusalén, y dice que Él se paró y lloró. Y Él lloró por dos características, ¿sí? Primeramente porque vio y entendió, claro, era Dios, por supuesto, y Él sabía que muchas de las personas que ahí estaban con Él y que estaban proclamando su nombre, muchos iban a cerrar el corazón para con Él. Entonces, Jesús lloró por eso, pero también lloró porque Él pudo ver que ese templo donde ellos manifestaban, ¿sí?, su corazón en la presencia de Dios, iba a ser destruido. Y eso ocurrió en el 70 después de Cristo, ¿sí?, por el emperador Tito, un emperador romano. Es otra historia eso, pero Jesús lloró por eso. Y Nehemías, al igual que Jesús, no lloró por él, sino que lloró porque entendió, porque tuvo un corazón compasivo por las personas que estaban en Jerusalén. Y eso es la primera característica, como le decía, que tenemos que entender, que es necesario llorar. Pero también una segunda característica, si nosotros comprendemos esto y Dios nos quebranta el corazón de entender los tiempos de Dios para nuestras vidas, es el que es necesario arrodillarnos a orar. No basta solamente con llorar, no basta con tener un corazón compasivo, que es importante, pero es necesario arrodillarse a orar. Es buscar la guía de Dios. Usted sabe que en Dios tenemos tres cosas, ¿no? Tres formas siempre. Sí, hacelo, no lo hagas o no es el tiempo. Nosotros tenemos que entender, ahora estamos en un tiempo, lo podemos ver en el mundo, ¿no? Podemos ver cómo el mundo está evolucionando para mal, donde lo malo se presenta como bueno tal vez, o donde nos dicen que lo que no es verdad, porque no hay una verdad absoluta, el relativismo. Usted sabe, ¿no?, lo que me estoy refiriendo. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que buscar la guía de Dios y entender que este es el tiempo donde 20% necesita inspirar y el 80% necesita empezar a tomar cartas en el asunto. Para eso es necesario arrodillarse y orar. Y esto lo vemos en Nehemías en el versículo 4, como recién leíamos, ¿no? Y dice así: al escuchar esto, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y ¿qué? Oré al Dios del cielo. Ay, pero mi hermano, yo no soy una persona ordinaria, yo no soy líder, no soy pastor, ¿qué voy a hacer yo? Eso es para el pastor, ¿no? Cuando pasa una situación, bueno, el pastor se tiene que hacer cargo. O digamos a aquel líder determinado. No, mi hermano. En Mateo 28 el Señor dejó bien establecido, ¿sí?, la gran comisión que cada uno de nosotros, independientemente del don que usted pueda tener, no lo va a quitar de la responsabilidad que usted tiene que hacer. Y el Señor lo manda a buscar su guía, ¿sí? Y es necesario que usted entienda que esto no es para una persona determinada,
Todos somos iguales ante la presencia de Dios. Dios te ama tanto que te ha capacitado con un don determinado para que puedas alcanzar al que está necesitado. Así como usted y como yo estuvimos un día. ¿Recuerda cuando alguien le habló en algún momento de su vida? De esa misma manera usted tiene que entender que es necesario buscar la guía de Dios. Entonces, es necesario tener un corazón sensible y poder llorar en la presencia de Dios, pero también es necesario buscar la guía de Dios en oración, ¿no es verdad? Y eso indefectiblemente nos va a llevar al tercer punto, sin lugar a dudas, que tiene que ver con ponerse en pie y actuar. No basta con quedarnos llorando, como a veces vemos. Algunos hermanos, usted sabe, ¿no? Que siempre están pasando una dificultad, y al otro mes está pasando una dificultad. Nosotros no podemos quedarnos estancados, hermanos. No podemos darnos el lujo de quedarnos estancados en ese 80%. Nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto, como recién le decía, y levantarnos y actuar. Y esto es una característica en el corazón y en lo que Nehemías entendió que tenía que hacer. Y es una característica que usted y yo tenemos que hacer. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 3 al 5 de Nehemías 2. Dice, y le respondí, que viva su rey, su majestad por siempre, como me han visto triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, ¿no? Él le decía, ¿por qué me ves así? Porque donde mis padres nacieron está en ruinas, ¿sí? Con sus puertas consumidas por el fuego. ¿Qué quieres que haga?, le dijo el rey. Encomendé mi vida a Dios del cielo y le respondí, si a su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe para reedificar la ciudad. El éxito de Nehemías no dependía de su posición, mi hermano. El éxito de Nehemías no dependía de su posición, sino de su pasión. ¿Sí? Se lo voy a volver a repetir. El éxito que Nehemías nos deja ver aquí y lo que fue motivado por su corazón no dependía si tenía una llegada determinada a un puesto determinado como copero del rey. Era la compasión que tenía por las personas que estaban pasando necesidad. ¿Me sigue? Y esa es la característica que nosotros tenemos que entender que es necesario que tener en nuestras vidas. ¿Sí? Tenemos que tener un corazón compasivo para entender los tiempos de Dios, buscar la voluntad de Dios, pedir que Él nos pueda guiar, pero también que podamos caminar y actuar, levantarnos para que Dios haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Y eso es lo que motiva nuestro corazón y eso es lo que nos trae esa plenitud de gozo, ¿no? Cuando podemos servir. Usted sabe que el servicio, lo que produce en el cristiano, ¿qué es? Una retroalimentación. Usted va a un lugar y se pone a servir. Recién escuchamos a David que nos compartía, ¿no? Lo de Open Door. Y cuando usted va a servir, muchas veces va cansado, va con una dificultad determinada, pero usted sale más renovado de lo que fue. Sale más lleno de lo que fue. Y eso tiene el servicio. Y esto Nehemías lo entendía. Entonces, en definitiva, si Nehemías tenía estas características y Dios nos está diciendo que debemos adquirir estas características, ¿por qué Dios usó a Nehemías para poder hacer cosas aún mayores y mejores? ¿Por qué cree? Vamos a verlo ahora, siempre en el capítulo 2. Primeramente, Nehemías entendió bien que tenía que definir claramente su misión. Es importante que nosotros entendamos que tenemos que definir nuestra misión claramente. ¿Es importante buscar la voluntad de Dios? Claro que sí. ¿Es importante tener un corazón compasivo de parte de Dios? Claro que sí. Pero es importante definir la misión claramente de lo que Dios quiere para mi vida. Mire, Dios tiene esa capacidad de poder traernos de diferentes partes del mundo, ¿sí? Algunos tal vez nos trajo de más del sur, algunos más del norte, más del centro, con culturas totalmente diferentes. No importa, pero Él tiene una predisposición, una intencionalidad para que usted y conmigo, para que podamos entender claramente cuáles son los tiempos de lo que tenemos que hacer. Y yo siempre me gusta decir que somos un pequeño engranaje en una gran maquinaria. Y esto Nehemías lo entendió claramente, pero no lo dejó librado al azar. Buscó la voluntad de Dios, tuvo un corazón sensible, actuó como tenía que actuar, pero definió un plan. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Y esto lo vamos a ver en el versículo 4 y 5 del capítulo 2 de Nehemías, porque claramente Nehemías nos dejó ver que él sabía el qué, el cómo y a quiénes alcanzar. Y ahora vamos a desarrollarlo un poquito más adelante. Pero mire lo que dice el versículo 4 y 5 de Nehemías 2. El rey me preguntó entonces, ¿y qué es lo que pides?
y lloré a Dios de los cielos y le dije y le respondí al rey: si es la voluntad de su majestad y este siervo suyo es digno de su bondad, permítame su majestad ir a Judá, a la ciudad donde están sepultados mis padres, para reedificarla. Si nosotros no podemos definir una misión, estamos destinados muchas veces a fracasar. Por eso la importancia que yo recién les compartía, ¿no? Si nosotros no tenemos el tiempo adecuado para orarle a Dios y que nos muestre lo que tenemos que hacer, difícilmente vamos a poder definir una misión. Entonces, como primer punto, Dios nos está hablando intencionalmente hoy aquí en esta tarde que usted tiene que tener una característica determinada, pero tiene que definir cuál es la misión de su vida. Y si esa misión tiene que ser entera, tiene que ser entera, mi hermano. Somos muy buenos en poner excusas. Hoy no es el tiempo, como decíamos en la historia al principio, ¿no? Hoy estoy en otras cosas, mi preocupación pasa por otro lado. Es necesario que nosotros podamos definir esta misión, que entendamos eso. Si entendemos eso, claramente vamos a llegar al segundo punto, a esta segunda herramienta que quisiera dejarle en esta tarde, que es planear cuidadosamente. Es decir, el cómo hacerlo, ¿no? Es planear cuidadosamente. Y esto fue el segundo paso que hizo Nehemías. Planificó cuidadosamente cómo hacer esa misión que Dios había puesto en su corazón. Y mire lo que dice el versículo 6 al 8 del capítulo 2. Dice: el rey tenía a su lado a la reina y me preguntó: ¿cuánto tiempo necesitas? ¿Cuándo piensas regresar? Y yo le dije el tiempo que necesitaba. Y el rey consintió en dejarme partir. También le dije: si es la voluntad de su majestad, que se me den cartas para los gobernantes del otro lado del río, para que me permitieran pasar y yo pueda llegar a Judá. Y una carta más para Asaf, el guardián del bosque del rey. Me proveerá de la madera necesaria para reforzar las puertas del palacio, del templo, de las murallas, de la ciudad y de la casa donde voy a vivir. Y mire qué interesante. Cuando uno falla en prepararse, está predestinado a no poder hacer las cosas. Cuando uno falla en planificar, está destinado a fracasar. Y Nehemías nos deja ver bien intencionalmente que tenía claro lo que tenía que hacer, ¿no? Él sabía que era necesario pasar por diferentes tipos de regiones para llegar a Jerusalén. Usted sabe que, para situarnos geográficamente en el contexto de lo que estamos hablando, él estaba entre 1000 a 1500 millas de distancia del lugar. Y él podría tranquilamente haber dicho: bueno, mando un cheque para allá o cambio de canal. Y no hacerse cargo de la situación, ¿no es verdad? Entonces, usted sabe que en esos tiempos, usted para llegar a esas distancias le llevaba mucho tiempo. Teológicamente se presume que Nehemías tardó 2 o 3 meses en llegar a Jerusalén de donde estaba. Usted no iba en un carro, no iba en un bus, no se tomaba el tren rápido a ningún lado ahí. Usted tenía que muchas veces ir en caballo o caminando, en caravana. Porque dice que mucha gente del ejército y jefes del ejército lo acompañaron. Entonces quiero que entienda este contexto, ¿no? Cómo él planificó. Pero sabía intencionalmente él que iba a pasar por diferentes lugares, regiones, donde iba a haber oposición. De hecho, si usted sigue leyendo más adelante los capítulos que siguen, va a ver la oposición que tuvo Nehemías con respecto a esto, ¿no? Y le dijo: ok, dame carta para que Asaf, el guardián del bosque, me pueda dar la madera que necesito para poder llegar y reedificar los muros y también la casa que yo me voy a hospedar. Entonces, Nehemías había planificado claramente lo que tenía que hacer. Y eso no iba a permitir que él fallara en la misión que tenía. ¿Me sigue? ¿Está conmigo? Ok. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer en mi vida para entender lo que Dios me está pidiendo? Ya entendí que tengo que tener un corazón determinado, una característica determinada, pero ahora, ¿qué está pidiendo Dios para mi vida? Tal vez usted tenga que pedir ayuda, esté en un momento que necesita pedir ayuda, tal vez necesita arrepentirse, tal vez necesita ser miembro de una iglesia. Y usted sabe la diferencia entre ser miembro de una iglesia y ser hijo de Dios, ¿no? Es totalmente diferente. Usted puede estar 20 años sentado en una iglesia, conocer toda la Biblia. Dice que los demonios también son teólogos, ¿no? No dice la palabra de Dios. Conocen la Biblia. Y el diablo también. Eso no nos va a dar más autoridad
ni entendimiento de lo que Dios está pidiendo para nuestras vidas. Entonces, usted tiene que empezar a ser hacedor de la palabra y no oidor de la palabra solamente. Entonces, usted y yo tenemos que tener este entendimiento de que si necesitamos pedir ayuda, es el momento de pedir ayuda. Si necesitamos arrepentimiento, es necesario pedir el arrepentimiento. Pero usted tiene que incorporarse a una comunidad de fe, ¿no? Como Iglesia Ciudad, donde los pastores intencionalmente en el domingo anterior nos dejaron ver todo lo que hicimos en el 2024. Dígame si no se gozó cuando vio las misiones a las que alcanzó Iglesia Ciudad. Cómo esos niños pudieron tener por primera vez el conocimiento de tantas cosas que tal vez no hubieran tenido. Y eso es el corazón, ¿no?, de Iglesia Ciudad. Es por lo que hacemos las cosas, ¿no? Entonces, de esta misma manera, usted tiene que entender que es necesario, yo lo motivo a que usted sea parte del 20% y que podamos incentivar a las personas a que sean parte de este 20%. Cuando uno dice alcanzar la ciudad, y usted sabe que el ADN de nosotros como iglesia es amar a Dios, ¿sí?, servir al otro y alcanzar la ciudad. Ese es nuestro ADN como iglesia. Y si nosotros queremos alcanzar la ciudad, eso no lo hace una persona. Eso no lo hacen 5 personas. Eso no lo hacen 4 líderes. Eso lo hacemos todos juntos como familia en la fe. Entonces, es necesario que todos los que están en el 80% puedan pasar al 20%. Y usted y yo somos los que tenemos que estar preparados, así como Nehemías estaba preparado, para que la gente pudiera entender de esto. Ese es el corazón que tenemos que tener, mi hermano. Tome la decisión. ¿Y cómo me puedo involucrar? Es necesario que vaya a un grupo. Es el corazón de Iglesia Ciudad. Si usted todavía no está en grupo, puede entrar en la página y va a ver la cantidad de grupos que tenemos diseminados por toda la ciudad. Tanto aquí en Jacksonville como en Orange Park, en San Agustín, más al norte. Abarcamos muchos contextos geográficos de esta ciudad. Sea parte de una comunidad de fe, donde podemos planificar juntos como familia. Y esto fue el corazón que tenía Nehemías, ¿no?, de planificar. Pero no queda ahí. La tercera herramienta e importante es que Nehemías entendió que él, planificando y definiendo su misión, iba a poder inspirar a otros. Nehemías llegó a ese lugar y empezó a inspirar a otras personas. Usted, mi hermano, tiene que ser la persona que pueda inspirar a otros. Las personas tienen que ver en nosotros la presencia de Cristo. Las personas tienen que ver en nosotros que somos personas comunes y corrientes, así como era Nehemías. No se piensa que tiene que estar súper santo para eso. Usted tiene que tener solamente el corazón predispuesto a ser usado por Dios y Él hará. Y cuando usted es usado por Dios, como lo fue Nehemías, va a poder inspirar a otro. Y veamos lo que dice el versículo 17 y 18 sobre la inspiración que Nehemías tuvo para otras personas. Cuando regresé, les dije, ¿ya vieron lo mal que estábamos? Y Jerusalén está desierta y todas sus puertas han sido quemadas. Anímense y vayamos todos, dijo Nehemías, a levantar las murallas de Jerusalén. Basta ya de vergüenza. Basta ya de vergüenza. En cuanto les conté la gran ayuda que mi Dios me había brindado y lo que el rey me había dicho, todos exclamaron, sí, comencemos a reconstruir las murallas. Y se dispusieron a poner manos en la obra. Lo que hizo Nehemías fue motivar a otras personas. Al ser sensibles, al entender el tiempo de lo que Dios quería para él, que se tenía que hacer cargo de la situación, que no era cuestión de otra persona, sino que Dios usa personas ordinarias. Él pudo ir y planificar y tener una visión clara. Y no solamente él interactuó, sino que hizo interactuar al resto. Y los muros fueron reedificados. ¿Y sabe que la historia nos dice que esos muros fueron reedificados en cuántos días? En 52 días. Un récord. Tendría que haber puesto eso en el libro Guinness. Los muros estuvieron destruidos 140 años y una persona motivada por Dios y que entendió lo que tenía que hacer y en el tiempo que lo tenía que hacer, motivó a otros y en 52 días lo reconstruyó. Mire, si usted va a la historia de Gedeón, se va a dar cuenta que Dios lo va a mandar a pelear con lo que él quiera. Y si usted tiene miles para pelear, no, basta con 300, basta con 350, no importa, yo me voy a glorificar, dice el Señor. Entonces, solamente es una predisposición de corazón.
Y cuando usted empieza a caminar con el Señor, otras personas van a empezar a contagiarse, otras personas van a entender los tiempos de Dios. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. Porque si usted es muy inteligente, buenísimo. Me encanta tener personas inteligentes en el equipo. Pero Dios usa personas ordinarias. Dios, en su perfecta sabiduría, tiene la capacidad de usar gente imperfecta. Y cuando usted se deja usar por Dios, Dios se va a glorificar, mi hermano. Entonces, cuando las personas hacen más y mejores cosas, inspiran a los otros a poder hacer lo que Dios está pidiendo para su vida. Y déjeme continuar con la historia que comenzamos al principio. Recuerda que el sabio, el hombre anciano, le había dicho a Elías, le había hecho una invitación, ¿no? Al final de todo, que fueran al lago más temprano, al otro día. Y la historia continúa de esta manera. Dice que el anciano le dijo, bien Elías, te voy a pedir una primera cosa, introduce las manos en el agua y dime qué sientes, ¿no? Entonces, dice que el joven Elías introdujo medio con miedo, no sabiendo lo que iba a hacer, ¿no? O que le iba a enseñar el maestro sabio, y puso las manos en el agua y sintió frescura, y que estaba fría. Y eso le dijo. Y este anciano le dijo, ok, ahora mete la mano fuerte y agarra todo el agua que pueda. Entonces dice que Elías, por segunda vez, este joven metió la mano en ese lugar, apretó fuerte el puño, ¿y qué cree que pasó? ¿Qué pasa? El agua se fue. Es imposible retener el agua en nuestros puños cuando apretamos con fuerza. Y le dijo, bueno, de esta misma manera, cuando vos te aferrás a estas cosas terrenales, a estas cosas pasajeras, y cerrás tu corazón a Cristo, es que perdés de vista lo más importante, que son las cosas de la eternidad. Es su presencia. Le dijo, pero ok, hagamos otro tercer intento. Y dice, ahora introduce las manos de vuelta en este lago, pero junta las palmas, con las palmas abiertas, y ahora sí, agarra el agua. Y dice que el joven Elías agarró agua, las tuvo en sus manos, las contempló por un instante, y el anciano le dijo, así es la presencia de Dios. Cuando vos te predisponés a ser usado por Dios, la presencia de Dios permanece en vos. Y Él es el que empieza a guiar tu camino. Y Él es el que empieza a llevarte a las verdaderas cosas dentro de su voluntad, en su propósito de lo que tenés que hacer. Este joven quedó impactado. La vida de este joven nunca más volvió a ser igual. Comprendió que estaba aferrado a cosas de un éxito pasajero. Usted sabe, mi hermano, que la economía de Dios no funciona como la economía de este mundo. Dios tiene la capacidad de las cosas negativas, transformarlas en positivas. Yo soy una de esas personas que no tenía la característica para poder ser usado por Dios. Lo único que hice fue predisponer mi corazón. Y eso es lo que usted tiene que entender. Si usted entiende hoy que es necesario predisponer su corazón para lo que Dios quiere para su vida, tiene gran parte de la batalla ganada, mi hermano. Así como Nehemías tuvo esa capacidad de poder inspirar a otras personas, inspirado por Dios. Porque usted sabe que el muro no lo construyó Elías solo, ¿no? Elías tomó 3 días en recorrer todo ese lugar y se afligió bastante por cómo estaban destruidos esos muros. Pero dice que planificó hacerlo en familia. Agarró a todas las familias, según por zonas, ¿no?, de la ciudad. Y juntos edificaban. Es más, la palabra nos deja ver claramente que, como estaban asediados por enemigos constantemente, con una mano tenían el fratacho. ¿Se dice así, fratacho acá? Ok, usted sabe, ¿no? Lo que hace... Ok. Y con otra mano tenían la espada. Es decir, entendieron claramente que era necesario poner manos en la obra y hacer lo que Dios quería hacer. En ese caso era reedificar los muros, ¿sí?, para que el pueblo de Israel no fuera humillado, las puertas fueron construidas nuevamente. Y ese pueblo pudo tener otra vez esa seguridad que había perdido. Pero ¿qué es lo que hoy en tu vida necesita ser reedificado?
¿Qué es lo que hoy en tu vida necesita ser cambiado? Tal vez Dios te tenga que sacar de una adicción. Tal vez Dios te esté diciendo no pierdas tanto el tiempo con el entretenimiento. Tal vez Dios te dice, sos imperfecto, pero te quiero usar. Yo no sé qué es, mi hermano, lo que Dios puede estar hablando a tu vida hoy, aquí en esta tarde. Lo que sí te puedo decir que si vos te dejás utilizar por Dios, vas a poder tener la misión clara de lo que Dios quiere para tu vida. Vas a poder planificar dentro del reino. Hay cosas más hermosas que poder interactuar con las cosas de Dios. Y vas a inspirar a otros que puedan llegar a Cristo. Si crees eso, te pido que te pongas de pie. Y ahí con tus ojos cerrados, les puedas decir, Señor, aquí estoy en este momento, Padre Santo, entendiendo que vos usás a personas ordinarias, Señor, a personas comunes, para poder llevar a cabo, Señor, intencionalmente lo que querés que tu reino, Señor, haga. Señor, te dejo en este momento cada una de las cargas que tengo, Señor. Vos sabés, conocés esta carga, Señor, conocés lo que me pasa, sabés las necesidades que tengo, Señor. También comprendés, Señor, las cosas que necesito empezar a hacer, Dios. Yo te pido que me ayudes, Padre Santo, a tener ese corazón compasivo, Señor, para comprender cuál es la voluntad, Señor, en este momento para nuestras vidas, Señor, para cumplir tu propósito, Señor. Señor, no queremos como ese joven, Señor, poder agarrar el agua, Señor, con fuerza y que se nos vaya entre los dedos, Señor, o quedarnos sin nada. No queremos afanarnos en las cosas que son terrenales, Señor, que son vanidad de vanidades, Señor. Queremos tener la oportunidad de comprender, Señor, lo verdaderamente importante de la vida, Padre Santo, que pasa por las cosas eternas, que están en tu presencia, Señor. Señor, ayúdanos a tener un corazón compasivo para con el otro, Padre. Señor, en este momento queremos hacer un pacto contigo, Señor, y tomar decisiones que a partir de hoy, Señor, mi vida va a cambiar. Y que voy a empezar a caminar de una manera en la cual no había hecho hasta el día de hoy, Señor. Quiero dejar de ser oidor de tu palabra, Señor, y empezar a ser hacedor de la misma, Padre Santo. Quiero, Señor, involucrarme en tus cosas, Señor. Te pido perdón, Padre Santo, porque no he comprendido muchas veces en mi corazón lo que tenía que hacer, Señor. Pero hoy aquí, Señor, me comprometo, Señor. Y si eres nuevo en las cosas de Dios, si nos estás visitando y nunca hiciste esta oración de fe, yo te pido que puedas repetir conmigo, Señor, en este momento hago este pacto contigo, Señor. Tal vez hasta cosas que no entiendo, Padre Santo. Pero yo te pido, Señor, que entres en mi corazón, que hagas una nueva vida, que restaures mi vida, Señor. De esta manera no puedo vivir más, Señor. No puedo seguir así, Señor. Necesito de ti, Señor. Y así como hiciste intencionalmente con Nehemías, Señor, te pido que lo puedas hacer conmigo, Dios. Quiero vivir al lado tuyo, Señor. Quiero que me guíes, Señor. Quiero verte, Padre Santo, actuar en mi vida para poder alcanzar, Señor, lo que tienes pensado para este tiempo, Señor. Y por medio de mí, quiero inspirar a otros, Señor, que necesitan de vos, así como yo también necesitaba, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.